베레아 사람은 Y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió extinción, y no pocos hombres. 적지 아니하다. Amén. 아멘. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 으로 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온천한 만민주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 거룩하신 이름을 늘러드리네. 주 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악이 이기신 구주 예수. 저 천군 천사들 주옹이하고서 모성과 함께 영원히 삼일체께 승리한 우리들 다 기쁘는 섬 높아서 감사드려. 창조주 하나님 내 주로 되시니 주 앞에 나도 엎드려 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque en este día santo, en este día nos has permitido para venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que este culto sea en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, que todos nuestros miembros que están rindiendo el culto, tú obres junto con nosotros. Ayúdanos, Señor, que nosotros a través de la humildad y la obediencia podamos tener frutos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 주의 말씀 듣고서 준행하는 자는 반석 위에 터닫고 집을 지은 같아 비가 오고 몰라며 바람 부딪혀도 반석 위에 세운 집 넘어지지 않네. 잘 짓고 잘 짓세 우리 집 잘 짓세 만세 반석 위에다 우리 집 잘 짓세 주의 말씀 듣고도 행치 않는 자는 모래 위에 터닫고 집을 지은 같아 비가 오고 몰라며 바람 부딪힐 때 모래 위에 세운 집 크게 무너지네. 잘 짓고 잘 짓세 우리 집 잘 짓세 만세 반석 위에다 우리 집 잘 짓세 세상 모든 사람들 집을 짓는 자리 반석 위가 아니면 모래 위에 짓네. 우리 구주 오셔서 지은 상을 줄 때 세운 공력 따라서 영영 상벌 주리. 잘 짓고 잘 짓세 우리 집 잘 짓세 만세 반석 위에다 우리 집 잘 짓세. 하나님 받으시는 En este momento oremos en arrepentimiento para que nuestro Señor pueda recibir este culto. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, gracias porque nos has llamado como tus servidores. Padre Dios, nosotros con el pecado no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, primero a arrepentirnos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, Padre Dios, hubo momentos en el cual nosotros no pudimos vivir según tu voluntad y según tu palabra, yo, Señor, para que cada uno de nosotros podamos venir delante tuyo a través de la sangre de Cristo y así podamos triunfar en este culto. Ayuda, Señor, que a través de este culto nosotros podamos ser esos cristianos en el cual nosotros podamos vencer este mundo. Obra junto con nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. Padre Dios glorioso, nosotros a través de tu gracia hiciste que nosotros podamos ser llamados como tus servidores y te damos gracias por ello. Ayúdanos, Señor, que nosotros con un corazón verdadero, un corazón contrito, podamos venir delante tuyo y entregar este culto. Por favor, recibe este culto de cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, que nosotros que vivíamos en las cosas de este mundo, ayuda, Señor, que tú ahora nos hiciste que nosotros podamos ser llenos de tu amor, llenos de tu libertad. Y en esta hora, como tus miembros de tu iglesia, venimos en esta hora. Ayúdanos, Señor, a siempre amarte. Y ayúdanos, Señor, siempre para poder glorificar tu nombre. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros a través de este culto podamos recibir esa vida y esa bendición que viene a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo. Padre Dios, nosotros al vivir en esta tierra tenemos muchas debilidades y nosotros a través del arrepentimiento venimos delante tuyo para poder cambiar nuestros corazones, cambiar nuestras acciones. Por favor, recibe este culto y ayuda, Señor, que en medio de este culto nosotros vamos a entregar un culto en espíritu y en verdad. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos venir delante tú a través de estar llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Padre Dios, por medio de este virus corona, hay muchas personas que están en sus casas y no podemos reunirnos juntos. Ayuda, Señor, que tú estés juntos con nosotros. Y ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual nosotros podamos entregar delante tuyo. Y así nosotros podamos tener un culto lleno de tu gozo y podamos triunfar en ella. Ayuda, Señor, a nuestra iglesia. Ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda sostener todo lo que tú has dado. Y tú has puesto al obispo para realizar tu obra. Y te damos gracias por ello. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos estar junto contigo, podamos ser una esperanza y estar junto contigo. Ayuda, Señor, que así podamos triunfar y así reedificar a nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que nuestro obispo pueda tener esa fuerza para poder reconstruir y edificar a nuestra iglesia. Y en este día también has puesto al obispo en el día de hoy para llevar tu palabra. Ayuda, Señor, que él tenga esa sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que él pueda llevar la palabra que el Espíritu Santo hace a las iglesias. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos obedecer a ello. Y así nuestra vida pueda ser esa vida en la cual nosotros podamos triunfar. Y ayuda, Señor, que nuestro obispo al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que él tenga esa sabiduría. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos obedecer y así tener fruto a 100, a 100,000. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos ser esos miembros de la iglesia Sogna que tengan frutos según tu voluntad. Y ayuda, Señor, en todas las cosas. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar llenos de ti. Y ayuda, Señor, a poder glorificar tu nombre. Y así nosotros podamos triunfar en este sacrificio que entregamos en esta hora. Y ayuda, Señor, a siempre dar gracias delante tuyo. Y ayuda, Señor, a poder alabarte. Y también ayuda, Señor, que este culto sea un culto en el cual entregamos delante tuyo, en el Espíritu Santo. Damos gracias por ello y oramos en el nombre de Jesús. Amén.
여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me paseará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundan aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 아멘. 하나님으로 예배하는 가정들도 함께 헌금해 주시면 감사하겠습니다. 내 마음에 노래가 있으니 세상이 나를 요동하여도 내 마음으로 내 주를 노래하리라 내 주를 노래하리라 내 영혼에 찬양이 있으니 사단이 나를 시험하여도 내 영으로 내 주를 찬양하리라 내 주를 찬양하리라 내 중심에 기도가 있으니 사망이 나를 결박하여도 내 중심으로 내 주께 기도하리라 내 주께 기도하리라 내 마음에 노래가 있으니 세상이 나를 요동하여도 내 마음으로 내 주를 노래하리라 내 주를 노래하리라 내 마음으로 내 주를 노래하리라 내 주를 노래하리라 할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias por el día de hoy. Entregamos nuestras ofrendas delante tuyo para poder mostrar nuestra fe. Padre Dios, tenemos fe por las personas que han dado la ofrenda de construcción,
Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener esa bendición que viene del cielo. Padre Dios, también tengamos fe por las personas que han dado el diezmo, que cada uno de ellos han obedecido tu mandamiento y han entregado tu diezmo. Ayuda, Señor, que ellos siempre tengan tu bendición. Padre Dios, también tengamos fe por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, que cada uno de ellos han amado a tu iglesia. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre puedan tener la respuesta a sus oraciones y su guía. Padre Dios, tengamos fe por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento, que han dado gracias delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre puedan tener ese testimonio para poder vencer. Padre Dios, también tengamos fe por todos nuestros miembros que han ofrendado, incluso en línea. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan confesar que es lo tuyo. Y ayuda, Señor, que así esta ofrenda puede ser usada por tu gloria y por tu iglesia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 나의 주 참목자시니 나의 길 인도하네 어둠 속 길을 대해 주님이 인도하네 주님은 참고주시라 빛으로 인도하네 주님은 자비의 주로 우리 선물 되네 주 사랑 승리 주셨네 그대 대속이 소망되었네 영원히 십자가를 새 생명 되었네 거룩한 주의 성령 그 안에 거하리라 주님을 경배하리라 섬기며 찬양하리 주님의 선하심 외치리라 참된 평안 안에서 우리의 구원 되신 주 온 세상 전하리라 주 사랑 승리 주셨네 그의 대속이 소망되었네 영광의 십자가를 새 생명 되었네 하나님이 세상에 사랑의 독생자 주셨네 이를 믿는 모든 자마다 영생을 얻으리라 승리 주셨네 그의 대속이 소망되었네 영원히 십자가는 새 생명 되었네 새 생명 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 11, versículo 12 hasta el 14. La palabra de Dios, Marcos 11, versículo 12 hasta el 14. Vamos a leer todos juntos. 시작.
Al día siguiente, cuando salió de Betania, tuvo hambre, y vino de lejos una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez haya en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Amén. En este momento oremos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo para que tenga lleno el saber, el conocimiento y el poder de Dios y por cada uno de nosotros. 오늘도 우리를 또 사랑하여 주시고 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 오늘 또 말씀 듣는 우리의 심령이 복되게 도와주시고 우리 모두가 주의 말씀을 깨달을 수 있는 거룩한 시간 되도록 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀을 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 또 능력을 허락하여 주시고 성령으로 하나님 말씀을 담대히 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 또 깨닫고 아멘하게 도와주시고 그 말씀에 또 순종하여 교회와 함께 한 방향 한 목표를 향하여 달려가는 믿음의 거룩한 역사를 이룰 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀을 듣기만 하지 않게 도와주시고 깨달을 수 있도록 주의 능력과 권능으로 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, damos gracias porque en este día santo 우리 하나님의 말 hiciste que cada uno de nosotros podamos reunirnos para poder escuchar tu palabra. Ayuda a tu siervo quien tú has puesto y ayuda, Señor, para que pueda estar lleno de tu gran poder y así pueda llevar tu voluntad, pueda llevar tu plan. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, quienes escuchan tu palabra, ayuda, Señor, que ellos puedan obedecer. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jesús y la higuera. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios creó toda la creación por el Hijo. Él prepara de antemano para que el Hijo pueda usarlo en cualquier momento mientras Él estaba en el mundo. Por lo tanto, toda la creación espera su venida. Él también fue considerado y preserva la creación para que el resto de la humanidad pueda usarlo luego de que ascienda. El destino urgente de Jesús fue Jerusalén. En el camino tuvo hambre y vio a la higuera. Este árbol no tenía ningún fruto. Estas son llamadas como higuera prematura o breva, que significa la higuera que no puede soportar el viento. El fin de la creación es hasta cuando el Señor venga en ella. Cuando Jesús vuelve es el fin de la creación, pero ahora solo permanece mientras el Evangelio esté obrando. No sabemos cuándo el Señor vendrá buscando, pero no debemos estar sin preparar, sin tener ningún fruto para el Señor. Esto no es porque el Señor estuvo enojado, sino porque el llamado del árbol ha terminado. Si Dios no le puede usar, la vida del árbol termina. Mi vida y mis propiedades no son mías. Aunque podamos aburrirnos por esperar al Señor, tenemos que prepararnos para tener fruto repetidamente. No seamos breva cuando Él nos busque de repente. Si no puede vencer las tentaciones del mundo, no tiene ningún uso, y Él será maldito y será secado por la eternidad como la higuera llamada breva. No seamos como la breva que no puede vencer la tentación. El viento del mundo no parará. Como siempre existen las tentaciones, tenemos que recibir el poder y vencer. Amén. Todos nuestros miembros y todos los creyentes, en el momento en que creen en Jesús, ahora tienen que tener fruto para el Señor. Nosotros, como somos creyentes, recibimos esa influencia del Señor
Y nosotros somos personas que realizamos la obra de Dios. Somos personas que tenemos fruto para el Señor. Por eso nosotros 행하게 되고 recibimos lo que es de Dios y así obramos con ello. Pero entonces, 그가 하시는 일이 como nosotros obramos según a través de Él, 이것은 nosotros, nuestra obra en sí realiza la obra de Dios. Por eso la obra que los creyentes realizan son la obra de gloria, y toda obra que hace ese creyente, esa gloria que recibe es para Dios, no para Él, sino esa gloria es dada a nuestro Padre, Dios. 그리고 남은 것은 Y lo que resta de esto, ¿qué es? 우리가 Que en el último momento, en el último día, 충성된 것, nosotros seamos fieles 그죠? hasta ese día, 그 임무를 y así nosotros realizamos esa obra, 기억해 주시는 y así Dios recordará esto, y así nosotros podemos recibir esa gran gracia de Dios. 신앙생활을 하면서도 Sin embargo, cuando nosotros realizamos y tenemos nuestra vida de fe, hay momentos en el que nosotros nos podemos confundir. ¿Qué tipo de problemas podremos encontrar? 세상의 개념 Por ejemplo, si nosotros vemos a través de los diferentes principios del mundo, si vemos los frutos de algo, 그 개념을 갖는 문제입니다. 세상의 podremos pensar que es algo que es nuestro propio esfuerzo. Por eso, una de las confusiones que nosotros podemos encontrar es que el fruto, el significado y el principio de que el hecho de que uno tenga fruto en este mundo y el hecho de y espiritualmente tener fruto es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque uno, como en el mundo, todo está lleno de la competencia, entonces el fruto en sí, ¿qué es? Es el buscar su propio, esa realización personal, o es un logro personal que cada uno pues tiene al compararse y también al pelear con el otro y con las otras personas, pues convirtiéndose en el fruto de uno. Cuando nosotros hablamos de tener fruto, pero esto es completamente diferente a lo que la fe nos está pidiendo a nosotros, y es algo completamente diferente a que las cosas de este mundo. No es el obtener un tipo de crédito o recibir un tipo de pues recompensa por nuestro pues logro, o no es el hecho de que uno vaya a entrar, pues llevar a un momento a un tipo de nivel y así pues entregar delante del Señor, y entonces Dios, digamos, mirará ese mérito de esa persona y luego juzgará a esa persona. Pero la verdad, eso es algo que el mundo hace y es algo que nosotros podemos encontrar anteriormente. Pero si nosotros vemos en la iglesia, nosotros en el momento que entramos a la iglesia tenemos que romper con este principio del mundo, de esa obra que uno hace, ese logro que uno hace, no importa si sea pequeño, grande, o sea importante o no sea importante. 중대성을 정해서 그에게 보상하는 La verdad, uno no puede pues pensar en ese sistema de que uno vaya a pues, recibir una recompensa por ello. Pues tenemos que saber que Dios siempre está ocupado y la verdad, Él no tiene tiempo para ello, sino que como el mundo y uno tiene o todavía está viviendo en el mundo, entonces no es fácil el abandonar esto. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que discernir esto por completo. Tenemos que dividir y separar esto por completo. 하나의 조건으로 ¿Por qué? Porque el hacer el fruto no es el hecho de tener un tipo de recompensa o no es el hecho de tener un gran premio o por ello. Por ejemplo, el ir a la iglesia, el ir al día del Señor, el ir a las reuniones o los estudios bíblicos. Obviamente, estos son importantes.
son importantes. 연륜이 많은 것도 기록된 거. 그래서 수십 년 Pero esto no significa, digamos, si uno participa en ello, esto también pues se vaya a convertir pues a un tipo de crédito o un tipo de logro o un tipo de punto para que uno pueda llegar en ese día y así recibir esa recompensa. Y uno también fácilmente podrá pensar, yo tengo que tener frutos. Uno tiene que tener frutos, pero esto no es fácil de hacer. Yo pues he tenido mi vida de fe más de 20 o 30 años, pero todavía no tengo ningún fruto. Pero entonces, si vemos a esta persona, pues está pensando, ¿qué es? En pensar en hacer algo grande, en tener pues un gran mérito. Si no ha realizado un gran mérito, entonces esta persona no ha tenido ningún fruto. O podrá pensar, dentro de la iglesia quiero tener quiero tener un puesto alto. O, ¿será que tengo que ser pastor y servir, tener mi propia iglesia y así servir a Dios? 수백 개로 쳐줄게. ¿Por qué? Porque si yo hago así algo grande delante del Señor, entonces Él podrá reemplazar las pequeñas cosas que uno hace. Pero queridos hermanos, todo esto son pensamientos del mundo. Queridos hermanos, estos pensamientos son incorrectos. ¿Por qué? Porque es completamente lo opuesto a esto. ¿Qué son los frutos? No son la relación personal, sino es la relación, es esa realización del Señor, es la obra de Dios, es la obra que Dios ha hecho y es la obra que Dios está haciendo en ese momento y es la obra que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Es algo para Dios, no es para nosotros. Si nosotros constantemente tenemos esos pensamientos del mundo y si nosotros traemos esos pensamientos del mundo, entonces esta persona no va a poder tener esos frutos que Dios está deseando y pidiendo de esta persona. Pero entonces, si esta persona constantemente, aunque reciba esa palabra y realiza estas cosas del mundo, entonces no va a poder tener ese fruto. No va a poder tener los frutos. Aunque haya escuchado la palabra del Señor, pero entonces constantemente es con las cosas del mundo, entonces obviamente no va a tener ningún fruto delante del Señor. ¿Por qué? Porque la forma en que uno tiene que tener los frutos es completamente diferente. Lo que el Señor quiere y lo que el mundo está diciendo. Pero si uno no separa esto verdaderamente y pues precisamente, entonces nuestra vida de fe será echada, será en vano. El mundo pide estas cosas, pide el hecho de tener ese fruto que uno quiere. Pero la verdad es que el mundo no puede pensar en las cosas espirituales, sino que lo único que puede ver y esos principios solamente son válidos en este mundo. Eso es lo que el mundo desea y a través de esas debilidades del mundo, el mundo fue arrebatado por el diablo, por el enemigo. Si uno piensa en el fruto, podemos ver que este concepto fue tomado por el diablo y las personas que no han recibido la gracia y las personas que no han sido salvas siempre están pensando en ello. Incluso los que no se han arrepentido, incluso los que son creyentes pero no se han arrepentido. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que los frutos, ¿qué son? Los frutos de nuestra fe es seguir, es participar en el sacrificio de Jesús. Esto es lo que les quiero tratando de decir a ustedes. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué es el fruto? Es el sacrificio de Jesús. No es ese fruto que uno tiene para uno mismo, sino que es realizar esa obra que Jesús quiso y estuvo realizando. Es esa obra que Él estuvo haciendo. Es algo que nosotros en este momento estamos haciendo. De que cada uno de nosotros participamos y siendo usados por esa obra para realizar esa obra que Jesús ha hecho en este mundo. Es completamente diferente a las cosas de este mundo.
눈에 화려하게 보이는 그런 결과를 Nosotros no, aunque deseamos ver ese resultado en el cual nosotros podemos ver, pero la verdad es que el Señor ve ese fruto. ¿Cuál es el fruto que el Señor ve? Él ve esa actitud en el cual nosotros tenemos para poder hacer la obra que el Señor ha hecho. Es ser partícipes a esa obra y esa voluntad que es del Señor. Por eso, ¿quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los que creen en Jesús? Aquellos que se humillan a sí mismos. Ellos, con las personas cuando estaban en el diablo, la verdad estaban llenos de esa ambición y buscar a su propia ambición. Y era la forma en cómo uno puede vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque si uno no realiza de esta manera, obviamente, pues no podrá lograr nada. 예수 믿는 문제와 관련하여 Pero tenemos que saber que las personas tienen que definir y tienen que tener esa determinación si vivirá por el Señor o si va a seguir las cosas de este mundo. Así va a escoger lo que es de Dios, tomando sus diferentes sacrificios para poder vivir y tener esa vida eterna. Uno verdaderamente tiene que cortar con esas debilidades de la carne, que eran esa ambición y las cosas de este mundo. Uno tiene que cortar con ello y tiene que enterrarlo. Tiene que enterrarlo por completo a través del bautismo. Ahora, nosotros tenemos que buscar lo que es completamente opuesto a nuestra naturaleza. Esta es la actitud que nosotros tenemos que tener en nuestra fe. El hecho de gustar de las cosas exteriores, de las cosas que son de la apariencia, son personas que todavía no se han arrepentido un 100%. 참 신앙인의 참 은혜 받은 자의 참 신자의 모습을 Y 배우지 않은 거예요. esta persona no ha aprendido el ser un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero justo. 그 애가 정말 어떤 한 방향으로 갈 수 없어요. Y la iglesia, esas personas estar en la iglesia, entonces traerán muchas dificultades y no podrá hacer que la iglesia pueda ir en ese camino que tiene que ir. Y él hará que la iglesia sea atrasada en esos momentos en el cual uno tiene que apresurarse para realizar esa obra, en donde está lleno de la batalla, en donde los soldados 엉뚱한 적과 싸우고 있습니다. están peleando con un enemigo que no es. 그래서 교회 안에서는 Por eso, al estar a la iglesia, muchas personas podrán mirarlos y admirarlos. Pero ¿qué fue lo que el Señor dijo? El Señor, ¿qué nos advirtió? Que ellos serán cortados. ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? Cada uno de ustedes pensaron que eran los primeros. Ustedes, aquellos que piensan que son los primeros, serán los últimos en ese día. Serán los últimos. 말하노라. 주님 미리 O sea, el Señor nos haya advertido de antemano. Ya nos ha dicho de antemano. Por eso el tratar de jactearse a sí mismo, el poder buscar sus propios méritos. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hace? Constantemente está ocultando ese sacrificio de que Jesús ha hecho. ¿Esto qué significa? Esas personas, el hecho de pensar en tener sus propios frutos, ¿qué es? Están cubriendo ese sacrificio y ese mérito que Jesús ha hecho. ¿Por qué? Porque uno mismo se está jacteando de sí mismo y estas personas eventualmente no van a poder evangelizar, porque en ese momento no van a poder manifestar a Cristo. Esto es completamente diferente del hecho de pensar cómo uno va a poder tener esa vida de fe con sabiduría y conocimiento. Si uno piensa en tener frutos por sí mismo, ciertamente fallará en su vida de fe.
그 누구의 요령, ¿Por 지혜 qué? 있는 모습, 그런 모습을 Porque 원하지 Dios no busca a esas diferentes sabidurías y conciencia o conocimientos que uno tenga, sino que el Señor, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que está buscando? A aquellos que se humillan delante del Señor y se entregan delante del Señor, a aquellos que solamente viven por el Señor. 않- 반대로는 Nosotros tenemos que constantemente pelear y sobrepasar con esas diferentes naturalezas de la carne. Y nosotros tenemos que saborear esa obra que Jesús ha hecho. Tenemos que revestirnos con la ropa de Cristo. Y nosotros en el día de hoy tenemos que hacer esa obra en cambio del Señor. Esa obra que el Señor hubiera hecho en esta hora, nosotros tenemos que hacer en cambio del Señor. 주께서 우리 Jesús, Él ha venido a nosotros y ha muerto en cambio de nosotros. Pero ¿qué es lo que nos dice en 2 게 하려 Corintios 하시는 것이 5:15? Que Él hace que nosotros vivamos en Él. 그가 Que 보신 것은 el hecho de que nosotros ahora, el Señor ha muerto por nosotros es para que Él ahora pueda vivir dentro de nosotros y ahora nosotros podamos resucitar junto con Él y Él nos ha puesto a nosotros en el reino del Señor. 빠져나오는 아직은 Ahora, en este momento, en cualquier momento, si lo desea, puede salir del reino del Señor. Pero el Señor nos ha tomado a nosotros y nos ha cubierto a nosotros para que nosotros podamos entrar en ese reino del Señor. Y nosotros tenemos que saber que esa obra y ese sufrimiento que Jesús tuvo que tener y ese sacrificio que Él realizó, ese servicio que Él ha hecho por nosotros, ese servicio que Él ha hecho por nosotros. 같은 심정과 같은 Nosotros con ese mismo corazón, con esa misma forma, con esa misma manera y ese mismo propósito, nosotros tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús tiene que ser nuestro propósito. Esa meta de Jesús tiene que ser nuestra meta. ¿Por qué? Porque Jesús es quien tiene que sostener esa bandera del triunfo. ¿Por qué? 라고 주님이 얘기하시는 Uno no puede pensar que uno tiene que extraer su propio, jactarse y su propia gloria. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Que la gloria está en el Padre y cada uno de nosotros tenemos que estar en Él. 기능이 맞질 않아요. 우리 기능 Podemos ver que la función que los israelitas y que los fariseos y los saduceos hicieron es completamente diferente a lo que el Señor ha dicho. Nosotros tenemos que ser fiel delante del Señor. Tenemos que ser fiel a un 100% delante del Señor. Que nosotros ahora viviremos a través de esa vida eterna y ahora tenemos que entrar en Él. 문제를 Este es uno de los problemas muy importantes, pero si nosotros al pensar acerca de tener frutos, pero uno sí, si las cosas del mundo vienen a las cosas de nuestra vida de fe, entonces esto constantemente chocarán y así 그냥 놔두면 comenzarán tratarán de mezclar las cosas del mundo y la obra del Señor. Y esto, ¿qué es lo que resultará? Con su vida de fe, esa fe cambiará en sí, esa meta de esa persona cambiará, ese propósito cambiará por completo. 우리를 나누자면 Tenemos que saber que nosotros tenemos que tener ese arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que el Señor pide en cada uno de nosotros. Por eso, en ese momento en que nosotros nos arrepentimos, es el momento en el cual esas personas que eran pecadoras, que eran cosas de este mundo, ahora resplandecen solamente a las cosas que son de Dios, a través de esa humildad. Y por eso esa persona, Dios mirará a esa persona y lo tomará como justo y hará que esa persona pueda obrar esa obra que es del Señor. Eso es lo que el Señor está buscando. 우리는 주님으로부터 Queridos hermanos, 복음의 todos nosotros 내용뿐만 아니라 복음 메시지 tenemos que 뿐만 아니라 buscar y tenemos que realizar. Y nosotros hemos recibido ese deber del Evangelio, la cual es el llevar el Evangelio. Pero si nosotros paramos, entonces, ¿qué le ocurrirá? La obra del Señor hubiera ya terminado hace varios años atrás y ni siquiera el Señor hubiera venido en nosotros. 사람이 못했다면 그 나머지 한 사람이
죽을 힘을 다해서 오늘 Si, por ejemplo, si digamos un 99% de las personas no hubieran hecho la obra de Dios, pero si solamente 1% de las personas hubieran hecho la obra de Dios, entonces esta es la razón por la cual nosotros ahora pues hemos llegado a este punto. Nosotros, como hemos recibido lo que es de Dios en este momento, ahora tenemos que entregarlos a la próxima generación. Nosotros en esta hora, Dios nos ha dado a nosotros esa obra y ahora nosotros hemos recibido ese deber para poder realizar esa obra de Dios y así para que antes de que venga la próxima generación, nosotros tenemos que obrar con todo nuestro ser en este momento. Si no predicamos y paramos en este momento, 주님이 살려서 살아있는 사람 entonces nosotros nos estamos desviando a ese propósito por el cual el Señor ha venido a nosotros, ha entregado su sangre por nosotros y eventualmente no estamos haciendo la obra del Señor. 주님은 계속 Queridos hermanos, nuestro Señor en este momento Él está realizando su obra. Él no solamente ha muerto en la cruz y ha derramado su sangre y no solamente ha pues resucitado y ahora nos ha permitido a nosotros la vida eterna, sino que en este mismo momento Él está realizando su obra. Y nosotros, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber es entregárselo a la próxima generación. Es algo que el Señor nos ha mostrado en este momento y así tenemos que hacer que la obra de Jesús constantemente sea hecha. Y nosotros también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro ambiente en sí tiene que ser para que nosotros podamos predicar. También el sistema de nuestra iglesia tiene que estar apta para poder predicar. ¿Por qué? Porque ese es nuestro primer objetivo y nuestro primer deber. Nosotros siendo creyentes y nosotros siendo estos cristianos, esto es lo que está hablando. Ese es el propósito y la meta de la iglesia. El recibir el Evangelio, el llevar el Evangelio. Pero si no realizamos esto, entonces no debe ser un llamado como iglesia, entonces tiene que usarse como un tipo de club o algo, o reunión. Queridos hermanos, nosotros tenemos que convertirnos en ese ambiente. Nosotros en sí tenemos que convertirnos en ese ambiente, en ese entorno para poder nosotros predicar. Nosotros, aquellos que nos parecemos al Señor. 교회에 있을 때는 이렇게 여럿이 모이면은 Por eso, cuando las personas vienen a nuestra iglesia, nosotros tenemos que hacer de que muchas personas puedan ser predicadas como si fuera un imán, en el cual los incrédulos puedan ser atraídos a nosotros y así poder hacer la obra de Jesús. Tenemos que convertirnos en ese equipo para realizar la obra del Señor. 전도한 자들 전도하면은 전도했다 하고 딱 하고 말면 손 들고 말면은 Si uno comienza a decir, yo he hecho lo otro, yo he predicado, pero si 신앙행에 en ese momento, si solamente dice, yo solamente prediqué, entonces eso no será todo. Por favor, yo deseo que todos nuestros miembros no nos enfoquemos solamente en la acción de nuestra fe, sino que nosotros tenemos que testificar de dónde viene, de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que entregar esa sinceridad, tiene que tener esa sinceridad en nuestro corazón. No es el hecho de solamente tener la acción de predicar. Tengo que predicar, solamente pensando solamente en la acción de, predicar, sino que nosotros tenemos que tener ese corazón para que esa persona verdaderamente pueda recibir a Jesús. Y así, estas personas son los que realizan la iglesia de Cristo. Son las personas que han recibido a ese pan que es del Señor y luego entregan a las otras personas. Pero si los que no parten el pan y lo entregan a otras personas, no son personas que no son los creyentes y cristianos. 미숙하고 여러 가지 부족함이 많고 또 Aunque dentro de la iglesia tenemos muchas debilidades y la verdad, en este lugar podemos encontrar personas que no tendrán muchas cosas que jactarse, pero cada día del Señor y cada momento tenemos que pensar y investigar y averiguar en cómo nosotros tenemos que predicar y amarnos al uno y al otro para poder realizar esa obra del Señor. No debemos menospreciar a las personas que tratan de predicar.
No debemos menospreciarlas. 무시하지 않으셨던 주님을 De 감사합니다. nosotros tenemos que dar gracias delante del Señor porque Él no nos ha menospreciado y no debemos menospreciar a las otras personas. Si nosotros tenemos que, en cambio, amar a las otras personas y también tenemos que incluso animar a las otras personas que han aceptado que son pecadores. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia tiene que convertirse en lugar entre los que los pecadores vienen para ser gozosos, para poder amarse al uno y al otro. 성도들의 기회 Nuestra iglesia, cada uno de nuestros miembros tiene que tener esa oportunidad y así nuestra iglesia tiene la que tiene que tener esa oportunidad. 그런 요구를 충족시키고 그러면 된다. Nuestra iglesia no es el lugar en el cual nosotros tenemos que venir para poder cumplir con nuestra ambición. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a nosotros en una sola meta, en un solo propósito, para que así nosotros podamos movernos según la voluntad del Señor. 교회가 행복해야 나도 행복하고. Si la iglesia es gozosa, yo también puedo ser gozoso y feliz. Y pues podemos encontrar que ahora pues tuvimos muchas dificultades dentro de nuestra iglesia, pero hay personas que se alejaron y se fueron. Pero la verdad tenemos que unirnos en nosotros dentro de Cristo y así poder estar dentro de Él. 저주와 관련이 돼 있어요. Aquellos que reciben la fe y tienen ese y son cristianos, son personas que han recibido la maldición e incluso la advertencia, que siempre están escuchando esto y siempre están a punto de caer si no escuchan esas advertencias. Uno no puede decir, ay, solamente quiero escuchar las palabras que tengan salvación y tengan amor. Tenemos que saber que nosotros podemos caer en cualquier momento. Estamos en peligro en este momento. Si vemos a Israel, 많은 그 경고를 받았고 Israel ha recibido muchas advertencias e incluso ha recibido muchas palabras de juicio de parte de Dios. 돌아가시기 바로 Pero Jesús, e incluso antes de morir, Él también pues advirtió al pueblo de Israel. E incluso 3 días 나올 전에 o 4 días antes de que hubiera muerto en la cruz, también Jesús pues dio la maldición y dio el juicio a Israel. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo ellos negaron a Cristo, ellos abandonaron a Cristo. 그들은 Queridos hermanos, si vemos a los israelitas, la verdad es que ellos no pudieron mirar ese tiempo, cuando era el tiempo en el cual tuvieron que recibir. Ellos pensaron que ese tiempo en el cual ellos recibieran era lo que ellos pensaron que ese tiempo eran de ellos. Pero la verdad es que ese tiempo no es de ellos, sino que ese tiempo 잘 못하는 거예요. Ese tiempo es algo de Dios, pero algo que el hombre no puede pues manejar y mirar es ese tiempo. 마땅한 Es ese tiempo. Y el hombre piensa de que el tiempo es de uno, pero si uno hace esto, luego no lo hace. Si no quiere, pues no lo hace. Pero solamente tenemos que saber que el tiempo es algo en el cual el Señor que es eterno, 지배하고 lo tiene. 때가 안 됐다. 누구의 입장에서 그런가요? Uno puede pensar, ay, todavía no es el tiempo, ay, todavía no es el tiempo, pero ¿en qué perspectiva están viendo esto? ¿En qué perspectiva están juzgando esto? El tiempo es de Dios, el tiempo es algo que solamente Dios le pertenece. Todo momento es el tiempo, en este momento incluso es el tiempo en el cual uno tiene que predicar. 망치고 있는 것입니다. Pero si uno no está predicando, si uno no lleva el evangelio, entonces no está cumpliendo con ese tiempo de Dios. 그리스도께서는 이스라엘의 Si vemos a los israelitas, 이스라엘의 하나님 정말 모든 인류의 하나님. los israelitas, ellos tenían a Dios y Dios esperó que ellos se arrepintieran. 이스라엘은 Pero si vemos a Israel, 꿈을
Ellos solamente buscaron y esperaron ese tiempo para poder cumplir con su propio sueño. Pero el Señor, ¿qué es lo que estaba esperando de ellos? Es el arrepentimiento. Queridos hermanos, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? El Señor nos está esperando en esta misma hora, en el día de hoy. 때는 내가 주님과 맞추지 못해. El tiempo es algo que nosotros no podemos tener precisión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios obra según su tiempo. 좋은 팁을 주셨듯이 Pero el Señor nos ha dado 지금 복음 nos ha dado a nosotros una advertencia, y que es que nosotros en este momento tenemos que predicar. Si nosotros no tenemos ese anhelo de predicar, entonces nosotros ahora no estamos recibiendo al Señor. Nuestra iglesia tiene que convertirse en esa iglesia, tiene que prepararse para poder evangelizar, pero si no predicamos, entonces nosotros no vamos a tener ningún valor. ¿Cuándo es ese tiempo? ¿Cuándo es ese tiempo en el cual nosotros tenemos que predicar? ¿Será que es luego de 5 años, 10 años? Si solamente esperamos esto, nunca vendrá ese tiempo. 그러한 매너로 Pero nosotros en esta misma hora, en este mismo día, nosotros en este mismo momento, 주님 tenemos que hacer esa obra, tenemos que tener ese fruto según la voluntad del Señor. 할렐루야. Y espero que así sea. Aleluya. 말씀 보겠습니다. Si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, el pasaje bíblico que hoy leímos es algo pues corto, fue un pasaje bíblico corto, y es algo que nosotros pues podremos ver. 독립적으로 다룰 수 있는데 우리 Pero esa palabra pues podrá mirarse independientemente, pero si nosotros vemos esa voluntad de Jesús, esa voluntad en el cual Él dijo estas palabras en ese momento, algo que les quiero decir el día de hoy, que es esta palabra de la higuera que era estéril, esa higuera y la purificación del templo. Esa purificación del templo son dos ocasiones que ocurrieron en el mismo día y están conectadas. Están conectadas. 반을 쪼개서 Incluso si nosotros vemos en Marcos, pues habla sobre la higuera en dos diferentes partes, y luego pone la purificación del templo en la mitad de este evento. 주님이 ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en ese momento? ¿Cuál es esa voluntad de Jesús en este momento? 실제로 주님이 뭘 말하시는 건가? Entonces vamos a mirar qué es lo que Jesús quiso decir en ese momento por ello. Primero, habla sobre esa higuera que no tenía fruto, que era estéril, y luego la segunda está hablando sobre en el momento en que Jesús ha entrado en el templo y de Jerusalén, y 유대인들의 신앙의 habla acerca sobre esa fe de el pueblo de Israel. 하나님을 믿는 자들의 Habla de ese momento en donde todo el enfoque y todo pues el centro de la fe era en Jerusalén, en ese templo, y en el momento en el cual Jesús destruye todo esto. 자 어떻게 된 거냐면 주께서 Pero entonces, si nosotros miramos, luego de que Jesús había entrado a Jerusalén y luego de que todas las personas 밟고 지나가십시오. daron la bienvenida a Jesús diciendo Hosana, e incluso entregaron sus mantos para que Jesús pudiera pues caminar por ello, y luego de tener esa gran bienvenida, ¿qué fue lo que hizo? En ese momento, si vemos en Marcos 11:11, luego dice que Jesús entró en el Jerusalén, e incluso entró, pues estuvo cerca del templo. 그리고 다음 날 아침에 Y luego de dormir y luego de levantarse en el siguiente día, ¿qué fue lo que ocurrió? Él tuvo hambre, pero de lejos vio una higuera. Pero entonces esa higuera tenía muchas hojas. 그래서 잎사귀
잎사귀가 있으니 Entonces él hubiera pensado, ay, como hay muchas pues hojas, y miró pues porque de pronto hubiera tenido los frutos, pero 잎사귀는 많은데 en ese momento él, aunque haya visto muchas hojas, en él no encontró ningún fruto, como dice en Marcos 11:13. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que si nosotros vemos a la higuera, el árbol de la higuera tiene frutos en el mes de marzo, e incluso luego también otra vez en junio y en julio. Pues 가을에 수확이 한 번 더 있어요. y pues podemos ver de que pues tiene frutos o sea, tiene frutos en un año, tiene fruto 2 veces y se cosecha 2 veces. Y podemos ver de que todavía no era pues el momento de cosechar la higuera, pero sin embargo, si vemos una característica de la higuera, ¿qué es? 잎사귀가 같이 나옵니다. De que la higuera tiene los frutos y las hojas al mismo tiempo. No son como los otros árboles que primero tienen las hojas y luego el fruto. Pero en ese momento, las higueras, en el momento, ni siquiera aunque no tenga frutos, aunque no tenga las hojas, tiene frutos. Pero entonces, digamos, en marzo o en febrero, pues ya comienzan a nacer los diferentes frutos. 것으로 모아서 Y así al mismo tiempo tiene hojas. Por eso, estos frutos prematuras eran comidas por los pobres o las personas que lo necesitaban o las personas que tenían hambre. Pero si Jesús en ese momento, al ver esa higuera que tenía grandes hojas, entonces pues esperaba que tuviera pues frutos. 열매가 없을 바에는 Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús quiso decir en ese momento? ¿Cómo puede ser que esa higuera tuviera tantas hojas y ninguna fruta? Si nosotros vemos incluso en Génesis 3:7, cuando habla sobre la higuera, también pues podemos ver de que pues en este tiempo anterior la higuera era algo muy importante, porque incluso cuando Adán y Eva pues estaban desnudos, ellos se revestieron de las hojas de las higueras. E incluso Israel era tan pues cercano, y incluso se usaba como símbolo para expresar a Israel. También en Oseas 9:10, cuando dice que Israel, como la fruta temprana de la higuera de su principio, vio a vuestros padres. 맺어서 Pero 주님께 드리지 못한 이 ese árbol, ¿qué fue lo que dijo en ese momento acerca de ese árbol? Jesús, ¿qué fue lo que dijo acerca sobre ese? Nunca jamás coma nadie fruto de ti. 맺지 못하게 되리라. O sea, que no va a tener ningún fruto. O sea, ¿qué fue lo que estaba haciendo? Lo maldijo en ese momento. 그리고는 성전에 들어오셨어요. Y luego, ¿qué fue lo que hizo? Y luego entró en el templo. O sea, podemos ver que fue en el mismo día y en el mismo momento. Luego, si nosotros vemos en el Marcos 11:15, ¿qué fue lo que dice? Y vino pues a Jerusalén y entró Jesús en el templo. 그날에 주님은 로마를 Entró en el templo. 성전에서 반란을 Pero entonces los israelitas esperaban de que Jesús pues fuera en contra de los romanos y pues hiciera una revolución, pero fue completamente lo opuesto a esto. Él entró al templo. 본관, 성소가 있는 것이 아니라 Si vemos en el templo en ese momento, 이라는 곳에 들어갔어요. él entró en la corte de los gentiles, la cual era la parte de afuera del templo. No era el templo en sí, pues o el edificio donde uno puede entrar, sino que está hablando del patio, de la parte de afuera, donde tenía un gran patio. Pero entonces, ¿por qué se le llaman la corte de los gentiles? Es porque los gentiles no pueden entrar más allá de esto. Por eso los gentiles no pueden entrar más allá de ese lugar. Por eso a los gentiles, aunque quieran tener ese encuentro con Dios, solamente pueden entrar hasta ese patio del templo. Pero 이렇게 각 강조 en ese momento, 이방인의 뜰로 만드셨어요.
Por eso en ese momento fue así llamado pues la corte de los gentiles. 주님이 와서 보신 그 Pero entonces, 성전, cuando Jesús miró y entró en la corte de los gentiles, e incluso al entrar antes del templo, o sea, donde ellos pueden entrar, era como una plaza. No era un lugar donde uno tiene que alabar al Señor, en el cual uno puede entregar delante del Señor, sino era como un tipo de mercado. E incluso podían escuchar diferentes, pues las voces de los animales y también, pues, diferentes hojas y todo. Era un tipo de, pues, mercado, era una plaza completamente. 200명이 와서 이렇게 하고 짐승들 한 Y pues podemos encontrar no solamente pues pocas pues 무수히 많습니다. ovejas o pues cabrillos, sino que si vemos, si uno de los escritos dice que habían pues vendían en ese lugar más de 1,000 ovejas en un día. ¿Y por qué? Porque ese era el día en el cual tenían que entregar sacrificio, y pues 모든 걸 다 팔았습니다. 여러 가지. ahí pues vendían pues todo tipo de cosas, no solamente las ovejas para dar sacrificios, sino también pues harina o diferentes cosas que podían, o aceites, o todo lo que uno podía pensar. Pero entonces si vemos a ellos realizaron la obra, ellos hicieron esa obra, pero ¿qué obra? Una obra religiosa. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hacerlo. 원래 근데 거기 상점들이 Sin embargo, en ese lugar no era un lugar en el cual tenía que hacerse como un tipo de pues mercado. Pero entonces, si nosotros vemos, había un momento, pues había un lugar en el cual las personas o los gentiles venían para poder comprar esas diferentes ovejas y entregarlo como sacrificio delante del Señor. Y pues como digamos en el día de la Pascua y en la preparación de todas estas fiestas, las personas venían desde lejos y no podían traer pues a los cabríos y eso, y por eso lo compraban en ese lugar. 유대인들이 흩어져 있잖아요. Pero entonces en el tiempo, en la era de Herodes, en ese momento, pues multiplicaron esto y trajeron esto pues en el templo, e incluso y multiplicaron esos almacenes para poder vender esto. Pero entonces si nosotros vemos también estas ovejas en el cual ellos vendían, eran ovejas en el cual ellos entregaban sin ninguna mancha. Pero entonces podemos ver de que todo esto, esas personas que vendían esto, eran pues aceptadas por los fariseos. E incluso estas personas no solamente recibían ese dinero pues de los israelitas, sino también incluso recibían dinero de otras cosas para poder recibir, como también dice en Éxodo 30:13. E incluso vendían pues 가난하기 때문에 도와주려고 también vendían las palomas. Las palomas eran los que los pobres compraban, las personas que no tenían mucho dinero compraban para poder entregar como sacrificio. Pero comenzaron a vender estas palomas multiplicando su precio a 10, y esto está perdiendo el énfasis por el cual ellos pues tenían que comprar las palomas. Podemos ver de que todo estaba lleno de la corrupción, y todo en ese lugar estaba siendo lleno de las diferentes cosas que no eran puras. E incluso se estaban llenos de las personas que cambiaban el dinero, pues porque ahí solamente recibían un tipo de dinero. E incluso las palomas pues volaban, como dice en Marcos 11:15. 또 성전 안에 E incluso también dentro del templo y hizo para que nadie pues trajeran, pues caminaran con los diferentes utensilios del templo, como dice en Marcos 11:16. 쭉 성전 밖으로 돌아야 되는 Por eso, entonces uno para poder pues 가시는 거예요.
cruzar, digamos, como el templo era pues tan grande, uno para poder ir de la parte de Israel a otra parte, tenían que caminar alrededor de eso. Pero ahora, como ellos tenían esa pereza de pues caminar por alrededor del templo, cruzaban por ella. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Si vemos el versículo 17, que dice, Marcos 11:17, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la hacéis hecho cueva de ladrones. Está hablando, cuando habla sobre esa oración, cuando habla sobre la casa de oración para las naciones, está hablando de la palabra que dijo en Isaías. Pero entonces cuando habla sobre todas las naciones, está hablando de los gentiles específicamente. Por eso el templo en sí también se llamaba de esa manera, sobre la corte de los gentiles, como dice Isaías 56, desde 6 hasta 7. En el cual ellos venían para poder servir a Dios, y los que guardan el día de reposo para no profanarlo y a hacer mi pacto, yo les llamaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por eso, había muchos gentiles en el cual ellos pues querían transformarse, querían creer en el Señor, pero en ese lugar, en la corte de los gentiles, era ese lugar en el cual los gentiles podían venir y poder tener ese encuentro con el Señor. Incluso el príncipe de Etiopía. También, ¿qué fue lo que también a Salomón dijo? Si vemos en 1 Samuel 8, desde 41 hasta el 43, ¿qué fue lo que dijo? Asimismo, el extranjero, o sea, las personas que no son del pueblo de Israel, que no es de tu pueblo Israel, que viene de las lejanas tierras a causa de tu nombre, y viene a orar para esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tus moradas, y harás conforme todo aquellos por el cual los extranjeros hubieran clamado por ti. Por eso, ¿qué fue lo que también Salomón quiso hacer en ese momento? El lugar en que los gentiles pudieran venir para poder tener ese encuentro con el Señor era esa corte de los gentiles. Ese era el único lugar en el cual ellos podían tener encuentro con Cristo. Pero Cristo fue a ese lugar. Él fue y Él llegó a ese lugar. Pero cuando Él llegó a ese lugar, ¿qué es lo que encontró? A esas muchas personas en el cual que vendían las diferentes cosas en el templo del Señor. Pero en cambio de tomar a los gentiles, en cambio de ayudarlos y hacer para que ellos pudieran orar y pedir en ese lugar, ¿qué es lo que estaban haciendo? Los estaban engañando para poder tomar el dinero de ellos. Para tomarles el dinero de ellos. Ellos, aunque cumpliendo con las diferentes cosas y diferentes cosas que ellos tenían que hacer, ellos, la verdad, estaban haciendo su negocio. Era el lugar en el cual era la corte de los gentiles, en el cual ellos tuvieran que alabar al Señor, el lugar en el cual tuvieran que entregar delante del Señor, el lugar en el cual pues todas las personas de diferentes tierras vienen para poder alabar al Señor. Pero en ese momento, en el momento en el cual Jesús murió y pues hubiera resucitado, es algo que no ocurrió, pues solamente le faltaba pues una semana, pues varios días para que Él muriera y pudiera resucitar de nuevo y así ascender al cielo. No le faltaba mucho tiempo, pero en cambio de usar el templo para poder entregar gloria y alabanza al Señor, en cambio de alabar delante del Señor, ellos en ese lugar, la verdad, ¿qué es lo que ocurrieron? Ellos convirtieron en ese lugar como si fuera un mercado. Ellos tuvieron que tener los gentiles, los pecadores, tuvieron que venir en ese lugar para poder tener ese encuentro con el Señor.
Pero ¿qué fue lo que los fariseos y los escribas hicieron? Si vemos en Marcos 11:18, en el cual ellos escucharon esto y buscando de cómo matarlo. Y en el versículo 19, ¿qué es lo que dice? Que él regresa a Betania para poder ser cuidado, para poder cuidarse. Pero entonces, ¿qué fue lo que podemos encontrar en ese momento? Jesús en ese momento, aunque podemos ver como esa higuera, aunque tenga muchas hojas y podrá uno pensar que tendrá fruto, en ese momento cuando busca esos frutos no tiene ningún fruto en él. Es lo mismo como Israel. Israel de esa misma forma. 또 성전에서 다 Ellos realizaron muchas cosas y ellos exteriormente hicieron muchas cosas, pero ellos en sí no tuvieron ningún fruto. Ellos fueron maldecidos, igual como esa higuera. Y el Señor, en ese momento, Él buscaba esos frutos y no lo encontró. 문이 아니라 주님은 El Señor, la verdad, en ese momento, Él no aceptó esa religiosidad de ellos. Sino que, ¿qué fue lo que hizo? Él, en cambio de aceptar todo lo que ellos hicieron, ellos les advirtió y los maldijo. 요란하게 하면서도 Aunque ellos religiosamente hicieron muchas acciones, pero ellos no pudieron hacer esa obra y ese propósito en el cual el Señor construyó ese templo. Y ellos bloquearon esa obra del Señor en el cual los gentiles pudieran entrar para poder tener ese encuentro con el Señor. 해야 될 일은 Y ellos no hicieron esa obra que en el cual ellos tuvieron que hacer, es en el cual es arrepentirse delante del Señor. Pero ellos fueron religiosos. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo? Que ellos serán maldecidos. Ellos terminaron su fe en ese momento. Queridos hermanos, ¿qué es nuestra fe? No es el hecho de tener solamente nuestra apariencia o exteriormente, sino que cada uno de nosotros tenemos que ser humildes dentro de nuestro corazón y tener ese corazón humilde delante del Señor y así arrepentirnos delante del Señor. No es llevar la palabra del Señor solamente a todas nuestras naciones, sino que también a nuestra próxima generación. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que ninguno de ustedes tengan esos frutos que sean para ustedes mismos, sino que sean para el Señor. Y espero que así sea. Aleluya. Oremos en este momento para que el Señor nos acepte a nosotros, que acepte a nuestro espíritu, para que nosotros no tengamos nuestra vida de fe para nosotros mismos, sino solamente para el Señor, para que nosotros tengamos a esa obra del Señor. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han recibido tu palabra. Ayuda, Señor, que sean humildes delante de tu palabra y así puedan obedecer. Ayuda, Señor, que nuestras acciones y nuestra gloria no sean puestas delante tuyo, sino que lo importante es tu obra y lo importante es tu bendición y tu gracia. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser siervos de tu palabra. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. En este momento vamos a alabar todos juntos y nosotros a través de este virus corona es un poco difícil el venir juntos y reunirnos juntos para poder rendir el culto. Pero no importa en cualquier lugar en el cual nosotros rindamos culto, espero que todos nuestros corazones podamos ser uno y así podamos reunirnos y así en arrepentimiento y así podamos entregar un culto en el cual Dios puede aceptar. No solamente es el hecho de rendir el culto en sí, sino que nuestro corazón
tiene que estar lleno de esa verdad, tiene que ser cambiado con esa verdad, y lo importante es entregar ese culto delante del Señor en el cual nosotros podamos tener esa comunión con el Señor. Todos de pie y vamos a alabar todos juntos en este momento. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배한 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배한 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 할렐루야. 이제는 Que la gloria del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nuestros miembros que han rendido el culto y todos los verianos 가정 위에 y sus familias por todos los siglos. 지어다. 아멘.
자, 우리 하나님께 Demos gloria delante del Señor. 우리 성도 여러분, Y también espero que todos nuestros miembros se animen y tengan la fuerza. Y espero que todos nuestros miembros podamos ser uno con el Espíritu Santo. 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.